Santificarnos en pareja, un momento de reflexión para nuestro camino de santidad matrimonial, con Tony Gassel. Hola queridas amigas y amigos de Radio María, bienvenidos a Santificarnos en pareja. Una vez más queremos entrar en el camino de la santidad juntos como matrimonio. Y para eso nos esforzamos por escuchar, por hacer este programa, para poder compartir y crecer en la vida espiritual. La esperanza no defrauda. Es el lema de este año jubilar, dedicados a ser misioneros de esperanza. ¿Cómo es que la esperanza no defrauda si yo tengo la esperanza de que se cure un familiar y no se curó? Tengo la esperanza de que mi matrimonio se arregle en este problema que tenemos y no se arregla. Tengo la esperanza de no perder mi casa, pero la perdí. Hermanas y hermanos, pidámosle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos explique a través de su palabra este mensaje. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ven. Ven, entra en nosotros como matrimonio, entra en nuestra iglesia doméstica, entra en nuestras formas de pensar. Ayúdanos a dar este salto de fe en la esperanza, Espíritu Santo. Ilumina el camino, ábrenos la mente y el corazón, Espíritu Santo. Te lo pedimos de todo corazón, quédate con nosotros, Espíritu Santo, para que podamos disfrutar este programa en el sentido espiritual, disfrutar es sentir esa paz, ese decir, cierto, voy a crecer en esperanza. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santificarnos en pareja. Gracias, de verdad, gracias por su sintonía. La esperanza es una virtud teologal. ¿Qué quiere decir eso? Para esto nos vamos al catecismo. El numeral 1817, si tiene el catecismo por ahí, pues buenísimo. La esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. Por supuesto que siempre yo recomiendo el programa de Radio María de Monseñor Monilla. Monseñor es un obispo de España que explica el catecismo de una forma genial. En este caso no he escuchado su explicación, pero yo siempre recurro a él para este tipo de cosas. En este caso no, porque ya tengo el tema desarrollado, pero cuando tengo una duda o si ustedes quieren profundizar mejor, les recomiendo ir al catecismo de Monseñor Monilla en la página enticonfio.org y buscan catecismo, el numeral 1817, y ahí está la explicación que nunca he visto una explicación que no me guste. Me encanta y me ayuda a tener buenas ideas para explicar las cosas. Es un catequista extraordinario. Bueno, la esperanza es la virtud, dice el catecismo teologal, por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo, como decíamos, y apoyándonos en nuestras fuerzas, y no apoyándonos en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. Quiere decir que con esta definición, las esperanzas de nosotros humanos, nuestras esperanzas, mi esperanza de que se cure una enfermedad, mi esperanza de no perder la casa, mi esperanza de ganarme la lotería, es una esperanza, vamos a ponerle humana y no un don divino como es la esperanza. La esperanza viene acompañada de la fe y del amor. Son virtudes teologales inseparables, como un combo cuando uno compra una hamburguesa, una Coca-Cola y unas papas fritas, que si quitamos una de esas no es un combo, ¿verdad? En el caso de nuestra fe y nuestras virtudes teologales que hay que conquistar, que hay que trabajar, que como matrimonios tenemos que desarrollar y que tenemos ahí por el bautismo
como semilla en nuestro corazón. Lo que pasa es que si no nos hemos encontrado con el Señor, si no tenemos esa inquietud de crecimiento, es muy difícil. La esperanza es un sentimiento universal, es una fuerza que nos ayuda a seguir adelante. Yo tengo la esperanza de sacar esta empresa adelante que hoy está en números en rojo, entonces me esfuerzo el doble, me levanto más temprano, me pongo a estudiar cosas para poder sacar la empresa adelante. Si es un tema de la enfermedad, busco segundas opiniones en algunos doctores. Si es un tema de lo que sea, me esfuerzo por lograrlo con mis propias fuerzas. La esperanza humana, no la esperanza divina, es basada en nuestras propias fuerzas. Y ahora queremos dar un paso adelante. Entonces, la esperanza divina es la que no defrauda y es la esperanza que viene con la fuerza del Espíritu Santo. Es la esperanza en las promesas de la vida eterna. Es la esperanza de que Dios no falla. Es la esperanza de entendernos hijos de Dios Padre que nos ama. Nuestras esperanzas diarias son anhelos terrenales, no son malas. Y podemos poner nuestras esperanzas diarias en las manos del Señor. Pero lo que es humano puede desilusionarnos o puede hacer que perdamos la esperanza en eso que queríamos. Porque no siempre lo que queremos se nos da. Porque no todo lo que queremos está en el plan de amor. Podemos esperar que nos pongan de jefes en la oficina. Podemos esperar una buena nota en un examen. Podemos esperar esa reconciliación con un ser querido, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos que están enojados. O simplemente tener esperanzas en que mañana esté soleado porque tengo una actividad en el jardín. Y estas esperanzas están más en la línea de nuestros deseos personales y tienen que ver con circunstancias concretas de nuestra vida diaria. Son anhelos legítimos y naturales que le dan incluso sentido a nuestra vida. Tenemos que vivir con esperanzas humanas, pero también pueden verse frustradas por circunstancias imprevistas o por decisiones que no tienen que ver con nosotros, o simplemente pasó lo que pasó y no entendemos por qué. Y esto nos puede causar tristeza, desilusión. Entonces, en este programa quiero que los matrimonios que escuchamos y los grupos de matrimonios pongamos la esperanza en el centro de la mesa, la esperanza teologal, y que entendamos esta diferencia entre las esperanzas humanas y las esperanzas y la esperanza con mayúscula, la esperanza como virtud teologal. Yo les cuento que estoy en clases de esperanza, he recibido un par de clases nada más. No hemos llegado a donde yo quisiera llegar. Hay un sacerdote, Jafet Peitrequín, que es increíble la forma en que explica, y ahí estamos un grupo como de 80 personas por Zoom aprendiendo sobre estos temas. Lo que voy a decir, pues no es lo que nos ha enseñado porque todavía no he llegado a esto que quiero explicarles, pero me imagino que él nos va a explicar más profundamente lo que yo quiero entender. Pero con esto quiero decirles que este es un año jubilar, el año de la esperanza, y que es importante aprovechar estos momentos de la iglesia de formación sobre el tema de la esperanza. Han salido documentos, hay incluso un libro del Papa Francisco que es de catequesis sobre la esperanza, que salió creo que hace unos 2 años, pero que ahora se está tratando de... En el 2016-17 el Papa Francisco sacó un libro de catequesis sobre la esperanza, o sacaron el Opus Dei, imprimió textos tomados del Vatican.va sobre las catequesis que se dieron en el 2017 sobre estos temas. Pero este año se retoman porque hay que entrarle al tema, meternos a clases, como les decía. Yo estoy en clases, espero aprender más y después profundizar mejor. Pero por ahora vamos a tratar cuál es el tema aquí, entender que hay una esperanza humana y el don de la esperanza y tratar de conseguirlo. Digamos, ese es el objetivo de este programa.
y que sea un tema de conversación de pareja, que los dos entendamos el tema y que crezcamos un poquito en esperanza. Entonces, el don de la esperanza como un don, como una virtud teologal, no se basa en nuestras propias capacidades o méritos, sino que está orientada a la fidelidad de Dios, a su amor infinito por nosotros. Y estas dos cosas no necesariamente las hemos conquistado. No todo el mundo siente esa fidelidad de Dios y no todo el mundo siente ese amor infinito de Dios por nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque tenemos heridas, porque tenemos momentos en nuestra historia que echan a perder esa confianza y nos hacen creer que Dios no es fiel. ¿Por qué? ¿Por qué creemos que Dios no es fiel? Porque yo no quería que se muriera mi ser querido y se murió. Y entonces le echamos la culpa a Dios. Y esto es simplemente mala formación, falta de sanación. Y es un tema que tenemos que trabajar en dirección espiritual. Y lo primero que tenemos que darnos cuenta es ser sinceros, decirle a mi cónyuge, mi amor, es que yo siento que Dios no ha sido fiel conmigo. Porque yo le pedí esto y no me lo dio. Y entonces, cuando uno empieza a entender y a tratar de explicar estas cosas, nos damos cuenta de que Dios no hace nuestra voluntad, sino que nosotros tenemos que hacer la voluntad del Señor. Si estamos en un barquito y tiramos una cuerda al muelle, nos vamos acercando al muelle. No es el muelle el que se acerca a nosotros nos acercamos al muelle. Y en este camino de conversión matrimonial, nuestra idea es irnos acercando a la voluntad de Dios. Esta frase sí es del curso del Padre Petrequín. Hacer la voluntad de Dios es dejarnos mover por amor. De hecho, no es una frase de él, sino que él la escuchó de un profesor de él o de un consejero de él. Algo así explicó, no me acuerdo bien. Repito, hacer la voluntad de Dios es dejarnos mover en amor. ¿Y cómo es esto? Y dejarnos mover en amor, decía, implica renuncia. Y la renuncia implica sufrimiento. Amar también es sufrir. ¿Y cómo se entiende esto? De rodillas frente a la cruz del Señor. De rodillas frente a la cruz del Señor, hermanas y hermanos, vamos a entender la fidelidad de Dios. Porque Dios, siendo Dios, se abajó, kenosis, se desprendió de Dios, de ser Dios, y se hizo hombre. Kenosis, creo que se dice, perdón. Y al contemplar de rodillas la cruz, entendemos el amor infinito que nos tiene. Y la resurrección es la confirmación de esa fidelidad, de ese amor infinito, y es la confirmación de la virtud teologal de la esperanza, porque la resurrección es la que nos confirma que hay vida eterna y por eso tenemos esperanza. Y por eso la esperanza no defrauda, porque Cristo murió y resucitó por nosotros. Y si esto no solo lo sé con la razón, sino lo siento con el corazón, cambia toda nuestra vida y nuestra forma de ver las cosas. Y tal vez escuchando este programa usted no lo va a entender y no lo va a creer, que Dios es fiel, que Dios nos tiene un amor infinito. Pero entonces hagamos el propósito de en matrimonio ponernos de rodillas frente a un crucifijo, ir al Santísimo, ir a la parroquia y frente al crucifijo quedarnos ahí, quedarnos de rodillas, contemplando y entendiendo la fidelidad de Dios y pidiéndole: Señor, quiero entender esa fidelidad de Dios. Y hay cosas que no vamos a entender. No vamos a entender tal vez el por qué se murió un familiar o por qué perdimos la casa. Pero hermanas y hermanos, otra cosa que hay que entender es que de Dios no puede salir el mal. Es incompatible con Él. Es imposible. Es como que el fuego moje. El fuego no puede mojar. El agua, si es agua normal, no caliente, no puede quemar. Está contra la naturaleza de Dios el mal. ¿Qué es lo que pasa? Que por el pecado, nos explica San Pablo, entró la muerte y el sufrimiento en el mundo. Dios nos dio la libertad porque no podemos amar sin libertad, ¿me entienden? No se puede amar si no somos libres. A nadie le podemos obligar para amar. Tenemos que orar por ese amor. Pero no podemos obligar a nadie a amar. Dios nos da esa libertad y la usamos mal.
y entró el pecado en el mundo. Isaías 55 también nos aclara que nuestra capacidad de entender las cosas es tan diferente a la del Señor. Nuestro pensamiento, dice, está como de aquí al cielo de distancia, en diferencia. Dios piensa en otro canal. Para Dios no hay tiempo y espacio. Dios quiere que todos sus hijos se salven, que todos sus hijos se salven. Esa es la pasión del Señor. Pero Dios es fiel. Dios es amor. Y amor implica, ¿qué decíamos? A ver, dígalo usted. Amor implica renuncia. Y la renuncia implica sufrimiento. Dios renunció a ser Dios para hacerse hombre. Dios sufrió por nosotros en la cruz hasta derramar su última gota de sangre y de agua. Y resucitó. Y ahí está el tema de la esperanza que no defrauda. Entonces la esperanza teologal como don de Dios que se pide. Ahora vamos a trabajar el tema de cómo crecer en esperanza, ¿verdad? Tiene el objetivo de tener la mirada en la vida eterna y la comunión con Dios. Ese tiene que ser nuestro deseo. Y Dios no falla. Los que fallamos somos nosotros. Si nosotros no tenemos la capacidad de pensar en la vida eterna en todas nuestras decisiones, no hemos todavía crecido en esperanza teologal. ¿Qué les parece si nos vamos a la palabra de Dios? Tomamos la palabra de Dios. Ojalá que siempre que escuchen este programa tengamos la palabra de Dios a mano, porque siempre hay un pasaje. Siempre trato de irnos a la palabra de Dios, al catecismo. Soy catequista. Entonces, tenemos que irnos a la palabra de Dios siempre, por lo menos un ratito, ¿verdad? Y también para aprender, porque la palabra de Dios nos cambia. San Jerónimo decía que desconocer la palabra de Dios es desconocer a Jesucristo. Esto lo leí en el librito de misa, ¿verdad? Tenía una oración ahí al empezar un día de estos. San Jerónimo, desconocer la palabra de Dios es desconocer a Jesucristo. Y si usted no conoce la palabra de Dios, desconoce a Jesucristo. Y si usted desconoce la palabra de Dios y desconoce a Jesucristo, no puede tener esperanza. De la esperanza de verdad, de la que nunca se defrauda. Romanos 5:5. Y la esperanza no defrauda porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Palabra del Señor. Y la esperanza no defrauda porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Este versículo es el versículo de este año. Y lo tenemos que grabar en nuestro corazón a fuego y tener esa claridad en la fidelidad del Señor. La esperanza no defrauda. Pero ¿cuál es la esperanza de la que estamos hablando? Ya hemos explicado eso. Ha sido derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo en el bautismo. Y ese bautismo se puede renovar. Se renueva en cada oración al Espíritu Santo. Nosotros en el movimiento de Schoenstatt lo renovamos en nuestras alianzas de amor con la Madre de Dios. Es una forma muy linda de renovar el bautismo. Por eso es un don de Dios. Porque es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Ese amor de Dios se ha derramado en nosotros. Porque el Espíritu Santo nos ha tirado un balde de amor de Dios. Pero repito, dejarse mover en amor es renuncia y sufrimiento. Lo que el Señor hizo por nosotros, tenemos ahora nosotros que hacerlo con el prójimo. Y hermanas y hermanos, tenemos que hacerlo nosotros por nuestro cónyuge. Y de ahí el tema matrimonial del don del Espíritu Santo que nos derrama en la esperanza, ¿verdad? Tenemos que renunciar por amor a nuestro cónyuge. ¿A qué tengo que renunciar? Ya ahí entramos en materia matrimonial y en examen de conciencia, revisando nuestra relación de pareja y entre los dos ayudándonos a ver a qué tenemos que renunciar. Le diría a algún matrimonio, bueno, usted tiene que renunciar al alcohol, usted a los amigos, usted puede ser a la iglesia o a ese estar en la iglesia todo el día. Y esto lo explico porque si hay un matrimonio en donde uno de los dos está todo el día metido en la parroquia, descuidando su iglesia doméstica, ahí el orden de prioridades está mal.
Nuestra vocación es el matrimonio. Y para yo poder estar todo el día en la parroquia, tiene que haber un acuerdo matrimonial y los dos tenemos que estar de acuerdo en eso. Seguimos con la palabra de Dios. Romanos 15:13. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz en la fe, para que abunden en esperanza por el Espíritu Santo. Palabra del Señor. ¡Qué profundidad! ¡Qué belleza! Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz. ¿Por qué nos va a llenar de alegría y paz? Porque esa esperanza no defrauda. Porque la vida eterna está garantizada. Porque Jesucristo en la muerte, en la resurrección, nos abrió la puerta del cielo. Nada más tenemos que llegar a la puerta. Pero es nuestra decisión. La puerta la dejó abierta, hermana, entiéndalo. Hermano, dejaron la puerta abierta para nosotros. Y es por eso que la esperanza no defrauda. Ahora, si usted no quiere llegar a esa puerta y quiere seguir en adulterio y en alcoholismo y en todos los vicios, pues ya Dios no puede hacer nada. Dios no puede hacer nada. Pero si los familiares rezan como Santa Mónica y le piden la intercesión a Santa Mónica, la mamá de San Agustín, Santa Mónica logró, creo que en 30 años, que San Agustín se convirtiera. Con las lágrimas lo convirtió. El Señor escucha nuestras oraciones. 1 Tesalonicenses 1:3. Recordamos siempre ante Dios Padre la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y la constancia de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Palabra del Señor. Recordamos siempre ante Dios Padre la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor, la constancia de vuestra esperanza. Aquí están las 3 virtudes teologales. Nuestro trabajo de crecer en la fe, de pedir la fe. Señor, aumentanos la fe. El trabajo de nuestro amor, el cómo la fe y la esperanza se traducen en amor. El renunciar por el otro es amor. Ese trabajo por nuestro amor y la constancia en nuestra esperanza. En ese trabajo por mantener esa capacidad de entender la fidelidad de Dios y el amor de Dios. ¿Por qué? Porque el demonio va a decirnos que Dios no nos quiere, que Dios no es fiel, nos va a meter esas ideas y es ahí donde de rodillas, de la mano de la Madre de Dios y pidiendo el Espíritu Santo, vamos a lograr crecer en esperanza. Hebreos 6:19. Esta esperanza tenemos como ancla del alma segura y firme y que penetra hasta el santuario interior detrás del velo. Palabra del Señor. En la carta a los Hebreos dice que la esperanza es como un ancla del alma, segura y firme, no defrauda, repito. Dios es Dios, Dios es infinito, Dios es amor. Tenemos que vivir con esa confianza de que Dios va a estar con nosotros, aunque perdimos la casa, aunque el ser querido se murió, aunque todo sale mal. Dios nos tiene en un abrazo y nosotros no perdemos la esperanza. Entonces podemos lograr que en medio del sufrimiento tengamos alegría y tengamos paz. Así es. En medio de la tormenta, paz. Porque estamos de la mano del Señor. San Pedro en la primera carta 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Palabra del Señor. Aquí San Pedro nos explica claramente que esta esperanza tiene que ver con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y que uno puede renacer. El encuentro con Cristo, uno puede volver a nacer en el agua y en el Espíritu Santo. Porque eso me pasó a mí, hermanas y hermanos. Yo iba a misa por cumplir, yo no conocía al Señor. Hasta que, bendito sea Dios, el pediatra de mi última hija me invitó a un cursillo de cristiandad y ahí en eso de retiro yo caí de rodillas llorando y poquito a poco fui entendiendo este tema de la esperanza y creciendo en esperanza poquito a poco. Pensemos en el final de nuestro camino. Al final de nuestro camino, yo quiero estar siempre contigo. En esta canción puse la frase de que a veces jugamos al escondido, porque a veces la noche oscura de San Juan de la Cruz, así le llama San Juan, a veces en el camino de crecer en esperanza puede ser que nos resbalemos y nos devolvamos en esperanza.
y es cuando el Señor se esconde para que nosotros lo busquemos, ¿verdad? Para que nosotros lo busquemos y crezcamos en esperanza. Escuchemos esta canción y regresamos. Cuando me acerco a ti percibo tu grandeza. Ante tu inmensidad soy barro entre tus manos. Yo solo me dejo moldear en tu presencia. Y luego me haces caminar por nuevas sendas. A veces me siento perdido en el camino, pero me haces una señal si te lo pido. Porque al final de mi camino yo quiero estar siempre contigo. Porque al final de mi camino sueño con tu fuerte abrazo y mi suspiro. Al final de mi camino, cuando me acerco a ti percibo tu silencio. Sé que soy oro y que fundes mis cimientos. En el buscar, la fe se aumenta. Voy descubriéndote y tu rostro conociendo. A veces creo que jugamos al escondido. Sé que te encontraré al final de mi destino. Porque al final de mi camino yo quiero estar siempre contigo. Porque al final de mi camino sueño con tu fuerte abrazo y mi suspiro. Porque al final de mi camino yo quiero estar siempre contigo. Porque al final de mi camino sueño con tu fuerte abrazo y mi suspiro. Al final de mi camino yo quiero estar siempre contigo. Santificarnos en pareja. Gracias, hermanas y hermanos. Al final de nuestro camino, yo quiero estar cara a cara con el Señor. Yo quiero encontrarme con Él y esa es la idea de tener una esperanza que no nos defrauda porque Dios es Dios. Dios es el que es. Y para crecer en esperanza, termino con estas ideas, tenemos que meditar la palabra de Dios, porque es una fuente inagotable de esperanza y aliento, porque dijimos que desconocer la palabra de Dios es desconocer a Jesucristo. Tenemos que participar en la vida de la iglesia, en comunidad, conocer al Padre, conocer a la gente de la parroquia o al movimiento. Y si estás en un movimiento también hay que ir a la parroquia y estar involucrado con gente que conozca estos temas. Y el servicio a los demás, crecer en el amor. Fe, esperanza y amor. Fe, esperanza y amor van juntas. Y ese servir a los demás nos ayuda a salir de nosotros mismos y centrarnos en las necesidades de los demás, ¿verdad? Movernos en amor es renuncia, y renuncia es preocuparme por mi cónyuge en primer lugar y por mis hijos. Y después ir abriendo el círculo a los familiares y a la comunidad y tener esa inquietud. Crecer en esperanza implica crecer en amor y crecer en fe. Entonces, en medio del sufrimiento y del dolor y la pérdida de seres queridos y fracasos personales, la esperanza no defrauda, porque Dios va a estar con nosotros y vamos a sentir esa paz y esa alegría en medio de la tormenta. Rarísimo, sí, rarísimo. La gente no nos va a entender, no, pero les podemos explicar o les podemos compartir este programa que está en las redes sociales de Santificarnos en Pareja, en Facebook, en Instagram, en la página web santificarnosenpareja.org y por supuesto en sus Radio Marías, en Radio María de los diferentes países en que se transmite este programa. Que Dios los bendiga y este año
Este año vamos a crecer en esperanza. Tenemos que crecer en esperanza. Tenemos que aprender sobre el tema de la esperanza. Les ruego que pongamos el tema sobre la mesa, busquemos libros, busquemos definiciones, discutámoslo en los grupos de oración, por favor. No se olviden de rezar por santificarnos en pareja, que es un programa de Radio María que quiere crecer y ayudar más a todos ustedes. Les ruego que nos escriban por las redes sociales con preguntas, con lo que gusten, para ver si las podemos responder, apoyarlos en las oraciones. Si están en un problema serio de matrimonio, pues ayúdenos a ayudarle y nos ponemos todos a rezar por ustedes. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por su sintonía. Santificarnos en pareja. Caminemos en el precioso sendero de la santidad matrimonial. Próximamente, otro podcast bajo la conducción de Tony Gassel.